es simbólico también porque se trata de Guadalupe Loaesa, usted la va a recordar, es quien dice aquello de como la Virgen de Guadalupe, te apareciste. De hecho, lo escribió de esa manera, Alejandro. Bendita Xóchitl, apareciste como la Virgen de Guadalupe cuando más te necesitábamos. Híjole. No pretendo gastar millones de pesos para juntar las 150,000 firmas necesarias. Solo ingresen al sitio de registro 1, 10, 20, 50 o las firmas que me ayuden a juntar serán bien recibidas. Esto lo escribió Guadalupe Loaesa el 5 de julio del 2003, cuando todo era maravilloso, cuando efectivamente Xóchitl Gálvez era ese fenómeno que estaba, pues estaban repitiendo ya no solamente los opositores partidarios, sino la intelectualidad. Era efectivamente como la Virgen de Guadalupe que se le parece al indio Juan Diego en su ayate, luego queda impreso en su ayate. Resulta que ¿cuántos meses después, Alejandro? Espérate, acuérdate tú, Aguilar Camín menciona justo en ese momento de la Virgen Inmaculada, Aguilar Camín menciona, es que lo estaba buscando yo, porque quería el momento exacto el momento exacto del fenómeno. Es una entrevista de Aguilar Camín con López Dóriga a finales de julio. A finales de julio, donde, que de todo era, híjole. Donde dice, bueno, y afortunadamente aparece el fenómeno Xóchitl, que, pues bueno, con su gracia y su alegría y su risa y su buen humor y tal, ¿no? Ahí muy fresca. Y luego, Álvaro, poco tiempo después, aparece aquel editorial que es maravilloso, donde dice Enrique Krause, ahí mismo en el periódico Reforma, él dice, Xóchitl Gálvez no cree encarnar al pueblo, ella es el pueblo. Dice, es parte natural de ese pueblo, ahí reside su carisma, mujer ante todo, y de origen modesto, indígena y mestiza, sojuzgada, liberada por sí misma, estudiante, ingeniera, empresaria, funcionaria pública. Su biografía es una metáfora del mexicano que busca una mejor vida. Nada más, pero nada menos. Alegre, valiente, firme, no se doblegará. No, hombre. Eran ese estado de gracia en que vivía la oposición. Era la irrupción del fenómeno Xóchitl Gálvez, que naturalmente era pues representado por una mujer que tenía todas las características de quien aplastaría, así lo decían, a López Obrador, a Morena, a sus aliados. Era efectivamente un momento en el que había encontrado la oposición, según ella, una candidata. Claro, había que hacer un montaje para darle legitimidad, y de cuando Guadalupe Loaesa escribe que Xóchitl Gálvez es como la Virgen de Guadalupe en junio del año pasado, pues se genera un proceso interno para ungirla. Primero con la recolección de firmas y luego también para pues medirla en encuestas y sobre todo una consulta a la que se convoca a millones de mexicanos, a por lo menos 2.5 millones de mexicanos, para participar en una
elección en urnas que al final de cuentas se cancela, así, sin más, sin explicación. Y todo solamente para ungir a Xóchitl Gálvez. Ya vendrían poco a poco desengañándose, desencantándose, desilusionándose. Muchos, como Guadalupe Loaesa, que hoy lo que escribe es tremendo, Alejandro. Fíjate, dos lecturas le doy al texto de Guadalupe Loaesa. La primera es sí, eso, ¿no? La idea de que, pues, ¿qué te pasó, Xóchitl Gálvez? Tu campaña es básicamente un fracaso, ¿no? Por un lado. Y luego lo otro, la otra parte es, qué clasista es, qué bárbara. O sea, no puede ser posible que Guadalupe Loaesa pueda escribir lo que escribe sin que absolutamente nadie le diga nada. ¿O sí le dirán? Yo creo que las opiniones en las redes sociales, donde se ha compartido esto que escribió hoy en el diario Reforma, claro que le reclaman ese clasismo rebosante en su artículo de hoy, Alejandro. No le dirá nada en Reforma, pero cualquier persona que lea nota inmediatamente ese tono clasista tan propio del PRIAN, ¿no? Sí, de esa oposición odiadora, y de una discriminatoria. Clase alta que está desconectada completamente de la realidad, Álvaro. O sea, cuando dice ella, dijo, porque hay literalmente millones de mexicanos, cuya vida se cambió a partir de este gobierno. Millones de mexicanos, no es nada más 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Así, 5 millones. 5 millones de mexicanos, su vida cambió. Independientemente de quien expresa que se siente identificado con un gobierno. ¿Hace cuánto tiempo que un gobierno no tenía un apoyo como el que tiene desde las bases? O sea, con una conexión. Y luego la otra parte, donde ella le dice a Xóchitl Gálvez, dice, a ver, desde antes, voy a leer una parrafada. Adelante, por supuesto, yo creo que sí. Porque hay, seguramente usted que nos escucha y que nos ve, para empezar, hay que pagar para entrar a Reforma. Es correcto, entonces no todo el mundo lo puede ver. No todo el mundo lo puede ver. Ha circulado partes pero sí es importante leer, Alejandro, parte del sí. Todo. Sí, órale. A ver. Dice, se llama Para Xóchitl. No sé por qué los signos de admiración, pero bueno, pues es un... Para Xóchitl dice, querida Xóchitl, desde hace algún tiempo te quiero escribir una carta para decirte de todo corazón que tu campaña para la presidencia de la República me parece muy lejos de las expectativas que habíamos hecho tus seguidores desde que te confirmaron que serías la candidata oficial del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD. Las encuestas más recientes señalan que Claudia Sheinbaum, con el 64% de preferencias, contra un pobre 30% por tu candidatura. Por más que estén amañadas, la diferencia es enorme. Esto me deprime, Xóchitl. Me siento perdedora e ingenua. Confieso que me hice como miles de mexicanos. Muchas expectativas. ¡Qué decepción! ¡Qué frustración! ¿Qué sucede? ¿Por qué ya no inspiras como candidata vencedora? ¿Será mi ingenuidad, mi estado de ánimo o una realidad objetiva? Mis amigas y conocidas que odian y desprecian al régimen actual están igualmente encabronadas porque ya no ven la luz al final del túnel. No sabes cómo te apoyé y con qué entusiasmo
con textos y pláticas con amigas asegurándoles que eras nuestra única esperanza. Ahora ya ni hablo de ti en las sobremesas, ni cuando comento las próximas elecciones de mi país. Ando de capa caída. Ya ni quiero leer los periódicos. Permíteme decirte que ya no eres la misma que cuando López Obrador se negó a abrirle se negó a abrirte la puerta de Palacio. Tu campaña es totalmente gris, sin creatividad, ni chiste. Ahora pareces como una ciudadana enojada contra el régimen, pero nada más. Ya no eres tan chistosa, ni ocurrente, ni mucho menos combativa. Para mi manera de ver, perdiste mucho tiempo asistiendo a las casas de tus seguidores con el argumento de que ellos sí te abrían las puertas de sus hogares. No era interesante lo que platicaban y no tenían impacto alguno. Resultaba como programa antiguo de Televisa. Tus atuendos ya no son tan bonitos y atractivos como los de antes. Tu pelo se ve demasiado plano y oscuro. Tu carisma, que era tu principal atractivo, ya no tiene frescura. Apareces ante las cámaras o en videos tan seria, haciendo tus denuncias contra AMLO. Te envejece y pareces deprimida. Ya no me dan ganas de verlas. Son muy repetitivas. Por favor, cambia de asesores, Xóchitl. Te están haciendo perder mucho terreno que ya tenías ganado al inicio de tu campaña. No se me oculta lo difícil que ha sido para ti conciliar con los 3 partidos que te apoyan y resistir sus andanadas de mentiras y ataques del gobierno. ¿Sabes que Santiago Krill no te conviene como responsable de la campaña? No es muy inteligente y es de mala suerte. Lo conozco desde hace muchos años. Siempre me ha parecido que no da una. Eso sí, es muy educado y tiene muy buen gusto para las corbatas. Su vida personal es demasiado compleja. Xóchitl, ¿por qué diablos cambiaste tanto de personalidad? De graciosa, ahora te ves aburrida y frustrada. ¿Quién te presiona tanto? ¿Qué es lo que te vuelve entre frágil y temerosa? Créeme que no te quería escribir estas líneas que parecen tan negativas, pero no me aguanté las ganas porque todavía queda algo de tiempo para enmendar tu camino. Reúnete con periodistas que están contigo. Yo traté de buscarte varias veces y nunca obtuve respuesta. No nos decepciones, por favor. No ignores a los que de buena fe queremos hacerte ver tus debilidades y metidas de pata, como la del teleprompter que hizo desaparecer tu discurso, el del Monumento a la Revolución, o los lapsus contra los partidos que te apoyan. O bien, tu video donde apareces en la cocina de tu casa cocinando un pavo para el último día del año, sin ninguna asesoría profesional. Todo se veía tan improvisado y mediocre. Hasta el pavo se veía poco apetitoso. Este tipo de iniciativas están totalmente fuera de moda. No tienen interés ni aportan nada. Nadie quiere a una ama de casa como presidenta, sobre todo en una época en que el mundo se encuentra en constante conflicto. Querida Xóchitl, no permitas que López Obrador y sus achichincles se salgan con la suya y desacrediten tu campaña al mostrarte vulnerable y sola. Mira quién lo dice. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Dónde está tu bicicleta motorizada? ¿Dónde está tu casco? Y tus respuestas muy irreverentes contra AMLO. Esa eres tú. Por eso te convertiste tan rápidamente en nuestra esperanza. Te confieso que comienzo el año deprimida, porque mi candidata ya no es lo que era. Reflexiónalo, por favor, y verás que tengo algo de razón. A mi edad, y con mi padecimiento y el poco tiempo que me queda, me puedo permitir hacerte estos comentarios con el cariño, respeto y admiración que te tengo. Una casi ex-lover de Xóchitl, Guadalupe Loaesa. ¿Cuál es tu parte favorita, Alejandro?
Tiene párrafos que son muy, muy, muy padres. O sea, esa manera de decirle, o sea, qué asco, güey, tu cabello oscuro. O sea, ¿en qué momento se te puso tan oscuro? O sea, ¿que no eras güerita, güey? Que es terrible, Álvaro. Y la otra parte de decirle, nadie quiere una ama de casa como presidenta, pues denota también una profunda ignorancia. O sea, ¿qué tiene que ser? Una mujer tiene que convertirse en un hombre. Una mujer tiene que personificar a un hombre para convertirse en presidente o para triunfar en una elección o para ser O no política. ser ama de casa. No, ¿En qué o sea, concepto tiene esa señora una ama de a las casa, amas de casa? No, sí, una ama de casa no sirve para eso, no sirve para tomar decisiones. Eso lo toman los Sirve hombres. para estar en la cocina. Sí, para estar en la cocina Y trapear el oye, piso. ¿qué onda con ese pavo? Pues estaba muy fregado el pavo, pero es una mujer que anda, cualquiera podría haber argumentado, ¿no? Pues andan haciendo lo suyo. Es decir, es un... Por un lado, por eso te digo que son las dos partes. Por un lado, denota al personaje, habla mucho el personaje Guadalupe Loaesa, que durante mucho tiempo nos vendió este tipo de historias como chistosas, como, ay, 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 qué padre, mira, retratando bueno, lo que retrata es de terror. Es horrible pensar que en el siglo XXI todavía exista gente como ella y como todos esos miles, Álvaro, que se representan en ella, que todavía crean que una mujer no es capaz tiene que abandonar los roles de mujer para ser aceptada en una sociedad con algo de poder. O sea, antes no le dijo, ay, yo esperaría que te pusieras corbata, Xochitl Gálvez, y no, allá andas en la cocina, como ama de casa cualquiera. Ay, carajo, o sea, hasta, digo, viniendo de una mujer, me parece terrible. Está esa parte donde se desnuda Guadalupe Loaesa como un personaje sobrevaluado. Todo lo que ella ha hecho está sobrevaluado. Es un personaje es una mala representación, es una caricatura de un sector de la sociedad, por un lado. Pero por el otro lado, la carta es un reflejo de lo que realmente está pasando en la campaña de Xochitl, Álvaro. Es que estos dos puntos últimos que tocan son efectivamente de enorme relevancia. Por una parte, lo que Guadalupe Loaesa escribe, en buena medida es lo que piensa un importante sector de la sociedad mexicana, Alejandro. Así ve la vida y en particular la política. Es tal los prejuicios, los odios, las conductas que se tienen, que lo que Guadalupe Loaesa puede haberlo suscrito Lili Téllez, por ejemplo. Sí, sí. Lo puede perfectamente suscribir Margarita Zavala. Lo puede perfectamente suscribir cualquiera de estas mujeres periodistas incluidas que viven en esa esfera, en esa burbuja. Y por otra parte, es el reflejo también, y por eso le presentamos a usted lo que escribe esta señora, de lo que piensa ya ese sector que había considerado a Xochitl Gálvez como el fenómeno que ganaría la presidencia de la República en este año de 2024. Poco a poco, aquel momento mágico de Xochitl Gálvez como fenómeno se ha ido diluyendo, porque fue un fenómeno que solamente existió en la mente de esos que hoy están desilusionados. Ese fenómeno no existió y lo dijimos nosotros en su momento, porque decíamos, es que esa nata de odiadores, de opositores a López Obrador, sí es un muy importante porcentaje de mexicanos, son millones efectivamente, pero el reto de Xochitl Gálvez es que vaya más allá de esa nata de mexicanos opositores que votan por el PAN, por el PRI y por el PRD.
A juzgar por los resultados de todas las encuestas, ese porcentaje que tenía el PRIAN en junio de 2023 es exactamente el mismo porcentaje que tiene hoy y que siempre tuvo Xóchitl Gálvez. No rebasa el 30%. ¿Tiene todavía posibilidades de crecer? Sí, todavía falta efectivamente la campaña. ¿Qué tanto? Lo suficiente para, digamos, emparejarse y tener expectativas para ganarle a la puntera que es Claudia Sheinbaum, ya lo veremos. Pero los números que hoy registran absolutamente todas las encuestas, incluyendo las de ellos que internamente registran esos mismos números, indican que es una candidata que perdió desde antes de iniciar la campaña, sí. Que perdió un año antes y que en ese sentido, pues lo que Guadalupe Loaesa habla de cuál es lo que aprecia de la propia Xóchitl Gálvez es ya el ánimo de la derrota. Es el ánimo de la derrota. El texto es el texto de la derrota, Álvaro, de ese sector, porque no es solamente ella. No. O sea, es una representación, como bien dice, de esos millones de personas que son como ella y piensan como ella, como la señora Loaesa, que la verdad es, su texto es muy revelador. Es que creo que yo no la he leído, pero su texto, la verdad, es revelador de un sector, Álvaro, que realmente se quedó. O sea, mira, ahorita estaba viendo un mensaje tan bonito de Jomara, no sé si se pronuncia, o Chomara, Chomara, que escribe, dice: soy ama de casa, enseño en casa a mis hijos, cocino saludable, administro mis recursos económicos, cocino muy rico y tengo mis productos fermentados que vendo, y enseño además español online. Y se continúa ella. O sea, ¿en qué momento la gente no quiere una ama de casa que, o sea, también hay una primero es un texto lleno de prejuicios contra sí misma, Álvaro, contra ella misma, para empezar, y para continuar, mucha ignorancia, profunda ignorancia. Le quiero recordar, no le voy a recordar muchos casos, le voy a recordar uno en particular, un caso. Margaret Thatcher terminaba las sesiones con su equipo, independientemente de que la señora es la representante de lo más feo de la última mitad del siglo XX, pero bueno, es otra historia. Margaret Thatcher terminaba las reuniones con su gabinete y se iba a la casa porque sentía que su responsabilidad también estaba en la casa, cocinarle a su esposa. Porque el otro no sabía cocinar, bueno, estaban hechos hacia la antigua, y corría a su casa a cocinar. O cocinaba ahí mismo en ¿cómo se llama? Bueno, la casa, pues. La sede del gobierno. La casa de los primeros ministros. O sea, ¿y cuál es el problema? ¿O qué piensa ella de una madre que pueda ser presidenta? Una mujer que tenga un niño de pecho, que se encierre en un baño en Palacio Nacional para amamantar o que de plano no se postule porque pues es una madre. ¿O qué tiene contra las mujeres de cabello oscuro? O sea, porque lo traía, pues sí, más güero. En fin, sí es un retrato muy, muy atinado, diría yo, para desgracia de Xóchitl y de la misma Guadalupe Loaesa, porque la dibuja ella y también dibuja a Xóchitl. Se dibujan las dos en ese texto. Sí. Que es lo más terrible del texto. Y dibujan también al entorno. Por supuesto, era ya imposible. Omite, por ejemplo, el plagio. No habla del plagio de Xóchitl Gálvez. Ni de las casas. No habla de las casas. No habla de tantas. Pero llama la atención
que se detenga en lo que, por supuesto, fue imposible no registrarlo, lo que nosotros aquí informamos de manera cotidiana, lo del Monumento a la Revolución, lo de Alejandro Moreno Cárdenas, y en efecto hay la frustración, es la frustración de una y de otra, la frustración que transmite, como efectivamente lo transmite Xóchitl Gálvez, esa mujer que presentó amparos para evitar que el presidente López Obrador se refiera a ella, y ya no pasa un día sin que muy pendenciera, a ver, presidente, lo regaña, y de qué se ríe, y con una belicosidad que también, para mí, revela esa frustración, esa impotencia y ese ánimo de la derrotada. Y de la falta de estrategia, Álvaro. De la falta de estrategia. Porque es ella quien decide que López Obrador no le conteste. O sea, ella va al INE, se querella en el INE para que el INE le prohíba a López Obrador mencionarla siquiera. O sea, ahora todos los días va y le toca la ventana, oiga, aquí estoy, aquí ando. Todos los días le publica un texto, todos los días le dedica un video. Sí. A ver, aquí estoy, míreme, aquí estoy, respóndame. Y el presidente, por cierto, hoy le da la vuelta perfectamente a Xóchitl y entra por el terreno que a él más le gusta, Álvaro, que es cuando habla sobre este personaje, ex vicepresidente de Televisa,